Mis apreciados amigos, mis apreciados hermanos, bienvenidos al estudio devocional de la Palabra de Dios, un espacio donde estaremos haciéndonos eco del programa mundial de la Iglesia Adventista Reavivados por su Palabra, y hoy estaremos estudiando el capítulo número 9 del libro de Génesis. Recuerden que ayer dejamos a Noé en el altar. Estudiamos que una de las primeras cosas que hizo Noé al salir del arca, al bajar de aquel instrumento que había utilizado Dios para salvarle, fue edificar un altar al Señor. En ese altar fueron sacrificados cada una de las especies de animales limpios que Noé llevaba en el arca, y tenía dos razones para hacerla. La primera razón, agradecer al Señor el cuidado. Fue una actitud de agradecimiento, fue una actitud de regocijo, porque Dios le había acompañado durante todo el tiempo del diluvio. Cuando Noé sale del arca y mira la destrucción en que se ha convertido el planeta Tierra, entiende perfectamente que si no es por Dios, él también hubiera perecido. La otra razón era una manifestación de fe por el sacrificio futuro. Noé estaba reconociendo que Dios iba a venir en la persona de su Hijo, en la persona de Jesucristo, para convertirse en el Redentor del mundo. Él sería el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo y abriría las puertas para el retorno de todos los seres humanos a la salvación, para el retorno al jardín del Edén. Hoy en el capítulo 9 quiero resaltar tres cosas. En primer lugar, quiero hablar acerca de la bendición de Dios. Saben que en este capítulo tres bendiciones van a ser derramadas sobre Noé y sus hijos. Tres bendiciones van a ser impartidas sobre cada uno de los seres humanos. La primera bendición la vamos a encontrar en el verso número 1. Me encanta la alusión que hace Dios de la misma bendición que le dio a Adán y a Eva allí en el jardín de Edén, ordenándoles multiplicarse, ordenándoles fructificarse y llenar toda la tierra. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Noé, Dios le estaba recordando a Noé que todavía esa bendición de procrear estaba abierta, y que para él y para sus hijos también sería de gran bendición. Ellos serían los encargados entonces de poblar toda la tierra. La segunda bendición la vamos a encontrar en el verso número 2. Dice la Biblia que Dios colocó temor en los animales. Hasta ese momento, la relación entre el hombre y la naturaleza había sido casi perfecta a pesar del pecado. Pero una vez que el diluvio pasa, entonces las fieras van a multiplicarse, y si Dios no coloca este temor, entonces ellas atacarían al ser humano y lo destruirían muy pronto. Es verdad que algunos animales atacan al ser humano, pero no es la reacción natural. La reacción natural es tener temor, porque Dios colocó ese temor para proteger a la humanidad. La tercera bendición la vamos a encontrar desde el verso 9 hasta el verso 17. ¿Recuerdas que en el capítulo anterior yo dije que Dios se prometió a sí mismo no volver a destruir al ser humano? Pero ahora va a compartir esa promesa con Noé y sus hijos. Va a compartir esa promesa con Noé, sus hijos y todos los descendientes que entenderían o oirían de la historia o la leeríamos en la palabra de Dios. Y dice la Biblia que Dios coloca un arco iris en las nubes. Y cada vez que llueva y sale el arco iris, entonces Dios recordaría la promesa hecha a Noé. Por supuesto, no es que Dios la iba a olvidar, no es que Dios iba a desentenderse de esta promesa. El arco tenía la intención, o tiene la intención, de recordártela a ti y a mí, de recordar la promesa de Dios a nosotros. Mira qué cosa tan interesante.
generaciones después, como lo vamos a ver más adelante, ya habrían olvidado la promesa de Dios, ya habrían olvidado el hecho de la protección de Dios. Algunos estaban diciendo que simplemente había sido un acto natural y que no tenía nada que ver Dios con aquello. Pero qué bueno es que Dios coloca ese arco para recordarnos su amor y su cuidado por ti y por mí. Cada vez que llueva y tengas la oportunidad de ver el arco iris en las nubes, recuerda, Dios te ama. Dios tiene cuidado de ti. Dios cumple cada una de las promesas que ha hecho. Él prometió no destruir más nunca la tierra por diluvio, no destruir más nunca la tierra en agua. Y así como ha cumplido esa promesa, también cumplirá la promesa de cuidar por ti, de estar contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo, de regresar, como lo dice San Juan capítulo 14, versos del 1 al 3, volver por nosotros para llevarnos a donde Él está y nunca más separarnos. Esa es la tercera bendición del primer punto que queremos resaltar. Lo segundo que quiero resaltar en este capítulo es la humanidad de Noé. Mira, era el héroe o es el héroe del diluvio. Noé estuvo durante 120 años predicando del amor de Dios, predicando del plan de salvación, llamando al arrepentimiento a los seres humanos. Y luego entra al arca y sobrevive del diluvio universal. Pero dice el capítulo número 9 que al bajar de allí, Noé empezó a sembrar viñas y cosechó de las uvas de la misma e hizo vino, tomó y se emborrachó. Y esto choca, ¿verdad que sí? Uno dice, ¿cómo es posible? Es un héroe de Dios. Pues lo que quiero resaltar en esta oportunidad es que aún aquellos que caminan de mano del Señor tienen debilidades. Aún aquellos que caminan de las manos del Señor se equivocan, tropiezan, cometen errores, no se justifican. Definitivamente el pecado no es justificable. El pecado no tiene ninguna razón de ser. Y cuando tú pecas, cuando yo peco, no hay nada que lo justifique. Sin embargo, la experiencia de Noé y su redención posterior, entonces nos da a ti y a mí la seguridad del perdón de Dios cuando vamos a Él arrepentidos, cuando vamos a Él deseosos de sentir su perdón. Noé se arrepintió de su pecado y fue perdonado. Hoy tú y yo podemos arrepentirnos de nuestros pecados y ser perdonados, ser restaurados a la función, a la imagen, al puesto de hijos de Dios. Y la tercera cosa que quiero resaltar de este capítulo es que vamos a encontrar la primera maldición y la primera bendición de la era postdiluviana. Dice la Biblia que cuando Noé se emborrachó, entonces se desnudó. El pecado trae problemas y el aguardiente. Por eso la Biblia dice que el vino es encarnecedor y la cerveza alborotadora. El que por ello se inclina yerra, porque hace que la mente se nuble, hace que tomemos decisiones absurdas, hace que hagamos cosas que normalmente no haríamos, porque perdemos la razón. Noé se desnudó y dice que su hijo Cam vino y se aprovechó de esa desnudez para burlarse de su padre. Mira, yo me imagino que aquel muchacho había sido reprendido en algunas oportunidades por Noé. Había sido reprendido en algunas oportunidades por su padre, por alguna mala actitud. Y ahora aprovecha el error de Noé para hacer una fiesta, para celebrarlo,
Yo me imagino diciendo, ¿dónde está el héroe? ¿Dónde está el patriarca? ¿Dónde está el hombre de Dios? El que dice que hay que hacer todo correcto. Se burló de su padre. Mientras que sus hermanos entonces hicieron todo lo contrario. De espalda cubrieron la desnudez de Noé para no verla y para no ocasionar más burlas. No fueron partícipes de la burla de Can. No fueron partícipes de la acción vil del hijo último de Noé. Y eso trajo como consecuencia dos cosas. Cuando Noé despierta y entiende lo que Can ha hecho, una maldición cayó sobre él y su descendencia. Y desde entonces, Canaán, que sería el cuarto hijo de Can, y los descendientes de Canaán, serían naciones perversas, serían naciones contrarias a los principios de Dios. Sin duda, Moisés es intencional al recordarlo para mostrarle a los israelitas que la tierra que van a poseer es una tierra que Dios se la está regalando por el pecado de aquellos que la habitaban. Y sus dos hermanos van a recibir una bendición. Van a recibir la bendición de Noé. Y dice, Can servirá a Sem. Can servirá a su hermano. Al fin y al cabo, Noé por la fe estaba viendo lo que iba a ocurrir con los descendientes de Sem, cómo ellos entonces harían el pacto con Dios y serían la nación escogida del Señor para traer el Mesías a esta tierra. Cierro con dos lecciones que saco de las tres cosas que estoy resaltando. En primer lugar, no podemos descuidarnos en nuestra vida espiritual. No importa qué tan bien nos vaya, no importa qué tan victoriosos seamos, no nos descuidemos, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Noé se descuidó. Y en segundo lugar, tus decisiones y las mías siempre traerán consecuencias de maldición o de bendición. Dios nos ayude a escoger la bendición. ¿Te parece que oremos? Querido Dios, gracias por el capítulo número 9 del libro de Génesis. Gracias por esta misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, Dios les bendiga. Que su bendición repose hoy en ti y en los tuyos. No solamente hoy, sino mañana y siempre.